Esta mañana vamos a platicar de un tema que tiene una parte que es sumamente importante, doctrinal, pero al mismo tiempo tiene o debe de tener un impacto en nuestra forma de vida, o sea, una parte práctica. Y es un tema que aparece muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, y aparece presentado de diferentes formas. Jesús lo expuso a través de una serie de parábolas y lo presentó también como una enseñanza directa. Y hay un pasaje que es donde me voy a centrar más, que es prácticamente el que habla de ese proceso y que prácticamente es uno de los centros principales de todo lo que es la doctrina cristiana. El tema se llama preparándonos para su regreso. Creo que todos aquí hemos tenido la felicidad y el gozo de recibir a alguien a quien hemos estado esperando. O sea, cuando alguien viene de visita, cuando alguien regresa de un viaje, y siempre hacemos preparativos. A veces incluso tenemos un almuerzo especial, tenemos algo, hay una preparación. Y este tema trata sobre cómo nosotros nos preparamos para la venida del Señor, partiendo del principio de que es uno de los aspectos doctrinales básicos, el hecho de su retorno. Ahora, en Lucas 24, capítulo 50, la palabra dice que el Señor los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Esta es la parte directa de la doctrina. Y dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esta parte y la que voy a leer, donde me voy a detener un poquito en Hechos capítulo 1, son aspectos de carácter literal. Eso es muy importante que lo entendamos. No son figuras, no son alegorías, no es algo que se esté dando en un plano nada más espiritual, sino son enseñanzas directas. Está narrando descriptivamente algo que aconteció, algo que sucedió. Y precisamente en Hechos capítulo 1 es donde se registra de una forma más amplia lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, pero aquí sí nos vamos a detener. Hechos capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido en Primera de Corintios 15, la palabra habla de que había más de 500 hermanos reunidos en este momento. Eso es sumamente importante también. No fue un grupo pequeño, no fueron unas cuantas personas, fueron más de 500 hermanos. Es más, el apóstol Pablo en esa epístola añade una expresión que es, y muchos de los cuales todavía viven. O sea que en el momento que la epístola fue escrita, habían todavía testigos presenciales de lo que se narra en lo que vamos a ver en este capítulo 1 de Hechos. Dice el verso 6, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dentro de todo el tema profético y toda la existencia del reino de Israel durante miles de años, siempre estaba la inquietud de volver a establecerse un reino como el del tiempo de David. Y se sabía que esto era proféticamente algo que iba a acontecer en el futuro a través de un descendiente directo de la casa de David que iba a establecer un reino eterno. Entonces ellos anhelaban eso. Es importante entender que la pregunta tenía una connotación muy del corazón de los judíos en este momento. Le dice, Señor, ¿restaurarás el reino? Siempre la inquietud en este tiempo. Y él les responde, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Este versículo es un punto muy importante en la doctrina cristiana, porque han surgido cualquier cantidad de corrientes de interpretación de los hechos de los últimos tiempos, que ya se cumplió esto, que ya se cumplió. Incluso quienes han jugado con matemáticas bíblicas, que las 7 semanas, que los 3 días y medio, etcétera, tratando de hacer un cálculo de cuándo el Señor va a volver. Pero este versículo es tajante y viene de labios de Jesús. Dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
¿Cuándo va a volver el Señor? Va a volver cuando el Padre diga, punto. ¿Me entiende el punto? Y le voy a decir, hemos estudiado años teológicamente la Biblia. He visto un montón de corrientes, hasta se han fundado iglesias que se han convertido en herejías después, basados en que va a venir en tal año, después no pasó nada, después dicen no, es que vino, pero vino espiritualmente, o solo fueron algunos los que lo vieron. Han habido todo tipo de torciduras doctrinales queriendo interpretar cuándo viene. Pero le digo una cosa, tenemos una primera gran lección de todo esto también. Cuando Jesús nació en Belén de Galilea, en Belén de Judea, nadie lo estaba esperando, porque la profecía había dado una serie de señales y apenas unos cuantos fueron los que interpretaron la señal de la estrella y algunos otros aspectos, y los mismos sabios tenían en los rollos las escrituras, porque cuando Herodes preguntó, le dijeron, bueno, eso es lo que escribió el profeta cuando dice tú Belén de Judea, etcétera. Pero así, de esa misma manera, vino en el momento exacto en el reloj de Dios, y va a regresar en el momento exacto del reloj de Dios. Decía un predicador algo que nunca se me olvidó: vivamos como que viene mañana y trabajemos como que vienen dentro de 100 años. O sea, mucha gente incluso ha muerto por esto. Han habido herejías, hubieron 2 específicamente que mataron a toda la congregación porque Jesús ya venía y se los iba a llevar, y si no se morían no se iban a ir. Y fueron cientos de personas sacrificadas de esa manera. La historia está llena de un montón de cosas torciendo o malinterpretando algo que Jesús fue tan tajante. Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Él no dijo, no va a ser restaurado. Claro que va a ser restaurado, pero dijo, eso no les toca a ustedes saberlo. Solo el Padre lo sabe. O sea, ni siquiera Él nos está dando a entender claro. Es el que sabe el día y la hora que volverá. Ese es el punto. Ahora, dice verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este otro elemento que tenemos acá también es prácticamente el ministerio de la iglesia con la venida del Espíritu Santo. Y eso aconteció 10 días después de este momento, para el día de Pentecostés. Ahora, esto fue lo que vino a habilitar a la iglesia a entrar en lo que en teología dispensacional se llama la dispensación de la gracia, que es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor retorne. O sea, ¿cuál es ese tiempo? Que hemos recibido poder en el Espíritu y que somos enviados a predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y eso es lo que la iglesia está haciendo exactamente. Este año va a haber una evangelización masiva. Esperan 20 millones de personas en 54 países, incluyendo toda África. Están preparando algo muy grande, ministerios muy grandes atrás de esto, precisamente ese esfuerzo de llegar donde el evangelio no está reinando todavía. Pero ese es el punto, esta es la tarea. Y esto se cumplió con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés y sigue con nosotros. Ahora, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, vuelvo a recalcar, este es un tema literal, no es algo espiritual. Es que lo vieron espiritualmente, porque hasta corrientes de eso se han levantado, o ellos creyeron que habían visto. Incluso hay quien dice que bajó un ovni y se lo chupó. Hay de todo, créame. Dice, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Este mensaje es muy importante, el mensaje de los ángeles acá. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y ese es el tema de lo que estamos esperando en el reloj de Dios.
hay una serie de profecías, hay muchas cosas que se cumplieron, especialmente durante la última semana de que Jesús estuvo en esta tierra. Este es el último punto de su partida, pero lo que viene próximo en todo el periodo de la gracia es el momento de cuando regrese. Este Jesús, así que habéis visto cómo se fue, así mismo va a retornar. Ahora, aquí tenemos 4 elementos. Primero, sí hay una restauración del reino, pero solo el Padre en su potestad sabe el tiempo de ello. Y sabemos que ese reinado va a tener 2 partes: el milenio y después el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Ahora, que vendría el Espíritu Santo en la forma que lo prometió para ayudar y fortalecer la obra de la iglesia después de su partida. Eso se cumplió el día de Pentecostés a los 10 días y sigue vigente al día de hoy. Y sin el Espíritu Santo no podríamos hacer nada en las cosas del Señor. El tercer elemento, que fue arrebatado al cielo. Hubieron 500 o pipico de testigos que lo vieron cómo se fue, y hubo un testimonio claro de parte de los mensajeros de Dios que así como se fue, así va a regresar. Y esa es una piedra angular del evangelio. ¿Por qué? Primero, ¿cómo repercute esto en nuestra vida diaria? Porque aquí viene la aplicación de esto. Aparentemente es un tipo de doctrina que tiene un corte filosófico y que podría no ser de orden práctico, pero esto tiene un punto en nuestra vida. Si usted sabe o está esperando un momento, está esperando a alguien, tu vida ya no va a ser igual. ¿Cuántos sabemos eso? Cambia la perspectiva de tu esperanza, de tu fe, de tu confianza, de tu expectativa. Pero usted agarre a cualquier cristiano, en la mayoría, y pregúntele. Y muchos ni siquiera saben los detalles de la venida de Cristo. ¿Es cierto o no? No, y nos hemos perdido queriendo interpretar las señales. Y claro, hay muchas señales y muchas profecías. Cuando vino la primera vez, una compilación teológica que es formal de esto, tiene más de 350 profecías que se cumplieron con la venida de Jesús, la primera vez. Y claro, ahorita hay otra compilación y muchas de ellas se están cumpliendo. Una tal vez de las más trascendentes que la estamos viendo en nuestra generación es la multiplicación de la ciencia. O sea, la ciencia en los últimos años se reproduce cada 4 o 5 años, cuando hace 100 años se reproducía cada 100 o 200 años, y así nos vamos para el pasado. Esas son señales, pero no ese es el punto. El punto es simplemente sacar esto y ponerlo en la perspectiva de que va a regresar así como se fue. Estamos claros de eso. Lo que sí es importante, y vino de labios del mismo, es que no aparecerá, dice la palabra, con relación al pecado. Hay un detalle que está en Isaías 61 y que fue algo que Jesús leyó en una sinagoga cuando le dieron a leer el rollo, y es una profecía que adrede la corta, y mucha gente no se da cuenta de eso, pero la corta en un punto que es esencial de esto. Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, y empieza para pregonar libertad a los cautivos, etcétera, empieza a hablar de todos los rasgos del ministerio de la primera venida. Luego dice que cerró el rollo y lo entregó, pero la profecía no termina ahí. Tiene una segunda parte que dice: y a ejecutar el día del juicio del Señor. Y eso es lo que no se ha cumplido. ¿Me entiende cómo dentro de la misma profecía él mismo cortó que la primera venía en relación a la redención? Todo lo que hace un momento nos decía el hermano Tito, así en un resumen de 1000 kilómetros por hora. Pero ¿qué sucede? La segunda vez aparecerá específicamente para ejecutar el día de la ira del Señor, o sea, donde hay juicio. Por eso ese es el cierre del tiempo, el periodo de la gracia, y viene otra serie de elementos. Hace algunos meses hablamos de 2 temas, que era el juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. Ahí explicamos cuál es la diferencia de esto, y ahí es donde va amarrando doctrinalmente
que son los hechos que vienen escatológicos hacia adelante. Ahora, este punto se convierte en un pilar de la doctrina donde no podemos divorciar. Óigame bien, hay dos cosas muy pegadas. La primera es, no podemos hablar de la muerte de Cristo sin hablar de la resurrección. O sea, son elementos complementarios de la redención y que totalmente se sucedieron uno detrás de otro. Igualmente, en los tiempos de Dios está la primera y está el retorno de la venida de Cristo, con la diferencia que aquí sí tenemos ya miles de años de diferencia entre lo primero y lo segundo. Ahora, esos miles de años son el tiempo de la iglesia para evangelizar, para alcanzar a todos aquellos que todavía no conocen el evangelio. Y también es un llamado a que se afirmen aquellos que, conociéndolo, muchas veces no han sido otra cosa que solamente cristianos de nombre. Porque le digo, la tierra está llena. Cuando hablan de estadísticas, que hay tantos de esta religión, tantos de aquella, la pregunta es: ¿cuántos tienen un verdadero compromiso y entienden cuál es su relación con Dios y su compromiso con el Señor? Porque mucha gente tiene una religión de tipo social. O sea, la tiene porque todos la tienen, va a la iglesia porque al fin y al cabo es parte de la liturgia de todas las semanas, pero no hay realmente un compromiso, no hay una entrega completa ni una comprensión de las verdades del evangelio. ¿Me entiende la diferencia de esto? Ahora, sobre este tema, Jesús utilizó una serie de parábolas que nos alertan a cómo prepararnos para ese momento, su retorno. O sea, ya dejé claro, no vamos a pretender ponerle fecha o que ya se cumplió eso y ya va a venir, no. Simplemente el punto es, se fue y va a regresar. Y como se fue, va a regresar. Punto. Eso el Padre lo sabe en su potestad. Ahora, que tenemos algo que hacer mientras ese momento llega, es la llamada que el Señor hace esencialmente a través de parábolas. Las parábolas eran alegorías totalmente en el contexto sociocultural de la época que vivió. Por eso habla del sembrador, por eso habla de otros detalles, del trigo, de la cizaña, de la vid. ¿Por qué? Porque era el entorno de la época de lo que hacía, donde él vivía. Entonces la gente podía entender. El reino de Dios es como el que encontró una perla, o como el que tiró la red, o como el que salió a sembrar. Todas son alegorías de situaciones que con una simpleza las podía entender y recibir cualquier persona. Y estas parábolas, cuando las estudiamos, yo solo voy a mencionar 4 y ni siquiera las voy a leer porque no nos daría tiempo, pero estas parábolas tienen una serie de elementos que son totalmente coincidentes y los voy a adelantar para cuando las vayamos viendo. Primero, todas hablan del regreso de alguien. Ese es el punto central. Todas hablan de alguien que regresó y todos hablan de cuál era el estatus de aquellos que estaban cuando él regresó, qué estaban haciendo, cómo estaban. Y empieza a introducir una serie de advertencias también en el sentido de los que fueran hallados mal cuando él regresara. Tiene otro común denominador interesante. Incluso varias de las parábolas usan la expresión donde dice que a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, también el elemento sorpresa. Va a regresar, todo el mundo lo sabía. En la parábola, cada quien sabía que su Señor iba a volver, pero no sabían cuándo. Y había dejado encargos, había dejado responsabilidades. Y es interesante cuando cuadramos esos puntos esenciales de esas parábolas y lo jalamos para para Hechos 1, lo que leímos, vamos a entender la responsabilidad de la iglesia dentro de cada una de esas parábolas. Voy a utilizar solo algunas que están en Lucas 12 y otras que están en, me parece, Mateo 24,
pero incluso hay un sermón de esto que es conocido como el Sermón del Monte de los Olivos. Es un sermón escatológico, pero que abarca mucho más que la segunda venida. Ya tiene otra serie de los hechos de los tiempos finales. Y todo eso viene amarrado con profetas como Daniel, como Ezequiel, y amarrado especialmente con eventos que están narrados también en el libro de Apocalipsis. O sea que no tenga pena, no me voy a ir a meter ahí ahorita. Amén. Bueno, la primera parábola se llama el siervo fiel. Está en Lucas 12 y empieza en el verso 35 con algo que era muy importante dentro de la cultura de ellos. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? Para nosotros hoy en día no tiene mayor significancia. Dormían con ropa muy suave, pero nadie salía hacia la calle, sino lo primero que hacían era ceñirse la ropa, o sea, con un cinto. Por eso dice vuestros lomos. Hablar de que estén ceñidos vuestros lomos está hablando de alguien que está listo para cualquier cosa. Ese es el punto. Y la otra, vuestras lámparas encendidas. La luz era limitada a lámparas de aceite, etcétera. O sea que está hablando de dos detalles: estad ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, que no es otra cosa que decir, estén con todo listo. Ahora que ha temblado, dice la mochila de las 72 horas. Eso era ceñidos y con lámpara. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor que regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Mire, vaya viendo los detalles. Después lo vamos a ir comparando con los otros y al final lo vamos a amarrar con todo. Dice verso 37: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Aquí hay otro detalle interesante: la palabra velad. O sea, velad es en el contexto de aquel que está guardando, el atalaya. Eso es velar. Entonces nótese: ceñidos vuestros lomos con vuestras lámparas encendidas, velando para que cuando regrese el Señor le abran la puerta inmediatamente. Estamos entendiendo cuál es el punto atrás de la parábola, ya amarrado con el tema doctrinal que empezamos a platicar. Y dice: y aunque venga la segunda vigilia, la noche estaba dividida en 4 vigilias, estamos hablando después de las 12, y aunque venga a la tercera vigilia, estamos hablando de la madrugada, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto: todas tienen también una advertencia, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿A qué se refiere esto? A que nadie sabe cuándo. Ese es el punto. Nadie sabe cuándo. Si supiéramos exactamente, estoy seguro que todo el mundo se volvería súper santo cuando falte una semana, cuando saben que va a regresar. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí todo el mundo haría lo que nunca hizo. Y tendríamos hasta gente viviendo a saber ni cómo, porque todavía no va a venir. Aunque le digo que el día de hoy hay quienes creen que viene, pero viven como que no creyeran que viene. O sea, su vida dice mucho con respecto a esto, y por eso le digo, es una enseñanza doctrinal que tiene un impacto en nuestra forma de vida, porque sabemos que ya va a venir. Yo me acuerdo, mi papá era un hombre muy fuerte, mi mamá más. Y cuando habíamos hecho una travesura, éramos solo varones, y todo el mundo sabía que era la hora que iba a venir. Todo el mundo temblaba. ¿Qué nos va a hacer? Le quebramos la mesa, le quebramos la lámpara, no hallábamos ni dónde meterse. ¿Me entiende el punto? Ese es el punto cuando se tiene una expectativa de quién va a venir. Ahora, déjeme decirle algo. Si estamos caminando como la palabra manda con el Señor,
Entonces vamos a decir, como termina Apocalipsis, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor. ¿Me entiende? Vamos a ser bienaventurados. Nuestra vida, podemos decir que vivimos desde el punto de vista cristiano, ceñidos los lomos, con la lámpara encendida y velando. Ahí empieza el mensaje de cómo es prepararse para la venida y el retorno del Señor. Dice el verso 40: vosotros pues, aquí termina la conclusión de la parábola, también estad preparados. Y aquí lo vuelve a enfatizar lo que dijeron los ángeles también: porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, nadie sabe, hermano. Nadie sabe. O sea, va a venir, y hay una serie de cosas. Ahorita es cómo nos va a hallar preparados. Las otras parábolas vamos a ir añadiendo otra serie de elementos también. En el verso 42, siempre en Lucas 12, hay otra parábola que se llama el mayordomo infiel. Y tiene el mismo tema. Recuérdese que en este juego de parábolas lo que Jesús está enfatizando es de alguien que regresa y cómo encuentra las cosas cuando regresa. Ese es el punto, y que va a regresar. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, y oiga la expresión otra vez, cuando su Señor venga, o sea, va a regresar, y le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Y aquí hay una reflexión ecológica, si usted quiere, hermano. O sea, nos dejó como administradores de la naturaleza y de tantas cosas de este mundo. ¿Y qué le vamos a entregar al Señor? ¿Qué es lo que le vamos a entregar? ¿Qué administradores y mayordomos hemos sido, con un montón de especies extinguidas, bosques destruidos? O sea, ¿me entiende lo que es una administración? Por eso aquí lo que Jesús está enfatizando es el tema que cuando el Señor se fue, dejó una responsabilidad, dejó un señorío, dejó una administración de algo. Eso era lo que el mayordomo tenía que hacer. Y aquí lo que viene es, va a venir a preguntar qué hicieron con esa mayordomía también. Sigamos leyendo. Verso 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, oiga, y esto, perdone, esto le está pasando mucho, incluso a la iglesia al día de hoy. Oiga esto: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y criadas, y a comer y beber y embriagarse. Hermano, hay pasajes de la iglesia en general, no hablo de una religión, todas han tenido, perdóneme la expresión, patas con esto, pero que realmente han usado esto como una forma de señorío o de señoriaje sobre las ovejas, y no se han divorciado de la verdadera responsabilidad de la mayordomía que el Señor los dejó. Y eso es lo que está citando aquí. O sea, el mayordomo ya le dejaron todo, se senta el reyecito y dueño de todo. Empezó a maltratar a la gente, empezó a gastarse lo que no era de él, a embriagarse. ¿Por qué? Porque su pensamiento era, va a regresar a saber ni cuándo, pero no ahorita. Y ese es el pensamiento cuando no hay preparación de que va a retornar. ¿Me entiende el punto de esto? Dice: vendrá el Señor, verso 46. Otra vez el énfasis de que va a venir. Vendrá el Señor de aquel siervo, y otra vez el énfasis. Oiga, en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Otra vez, va a venir, y va a venir cuando nadie sepa que va a venir en ese momento. Otra vez volvemos al punto. Por eso le digo, es el énfasis que tiene como parámetro, y es lo que dijeron, el mismo Señor respondió. Ahora, veamos esto. Dice
y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Y aquí hay una cosa que es tremenda responsabilidad de la iglesia. Verso 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Hermano, déjeme decirle algo. Posiblemente usted había oído este tema con anterioridad en alguna parte o ha leído sobre él, pero con lo que estamos hablando hoy, la responsabilidad se incrementa. ¿Es cierto o no es cierto? Porque estamos viendo claramente que hay una doctrina bien sentada de que va a regresar la hora que no sabemos y que debemos estar preparados. Entonces dice que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Ahí está el punto del mensaje del mayordomo infiel. No se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque, y aquí hay un principio, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Y ahora voy a amarrarlo con algo que dijo mi hermano hoy en la mañana, antes de darme el tiempo, y que lo dijo también el hermano Tito. O sea, hay muy buena doctrina en Josué. Ya voy a cumplir más de 20 años de trabajar con Josué y me siento muy a gusto porque compartimos totalmente el tema doctrinal con mis hermanos. Ahora, déjeme decirle, entre más tenemos oportunidad de conocer la voluntad de Dios, entre más estudios, entre más prédicas, entre más enseñanza recibamos y más estemos madurando y creciendo en conocimiento de la voluntad de Dios, cada día somos más responsables de vivir conforme a esa voluntad. ¿Me entiende el punto de esto? Y le digo, claro, somos bendecidos. Igual en la iglesia con la que yo trabajo, y no, hoy tenía otro compromiso en otra iglesia a las que trabajo, pero le digo, son iglesias que tienen ese común denominador, una enseñanza fuerte, cristocéntrica, totalmente hacia el Padre, como decía mi hermano. Y aunque algunos sean de alguna denominación, pero las mismas denominaciones tienen doctrinas sanas en muchos casos también. Pero le digo, entre más conocemos, más responsables somos. Y entre más se nos ha dado, más se nos va a exigir. Y ese es el punto del mensaje de esta parábola. Si usted se dio cuenta, vuelve a repetir los mismos elementos. El Señor vendrá a la hora que no saben y va a venir prácticamente a pedir cuentas de la mayordomía. Vamos a Mateo 25. Aquí tenemos otro par de parábolas que quiero tocar rápidamente esta mañana. Verso 14. Porque el reino de los cielos, que es otra de las formas como presentó toda esta enseñanza, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Nuevamente tenemos a alguien que se va, pero que va a regresar y deja una responsabilidad. Entregó sus bienes. Verso 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y aquí hay un tema que es interesante. Hay una expresión que a mí me sirvió en un seminario que tuvimos hace algunos años en Honduras. Y es esta expresión: a cada uno conforme a su capacidad. Eso me ha gustado siempre de esto. ¿Por qué? Porque Dios conoce quién es cada uno de sus hijos y en qué somos fuertes y en qué somos buenos. ¿Es correcto o no? Y va a entregar de acuerdo a lo que tú puedes hacer. Claro, el que lo va a hacer es Él, pero por eso es a cada uno según su capacidad. O sea, nadie le va a poder decir: Señor, es que yo no pude porque como tú sabes, yo no podía. ¿Me entiende? Y no se sienta mal si se lo ha dicho. Ahí está, el mismo Moisés se pasó casi un capítulo, que es el 3 de Éxodo, viendo cómo se zafaba de que no lo mandaran a Egipto. Léalo, es un estudio muy interesante. ¿Y quién soy yo? Yo no sé hablar. ¿Y quién les voy a decir que me mandó? Pero al final fue, porque le dice el Señor: ¿quién le dio la boca al hombre?
Y es ahí sí ya no había nada de nada. Bueno, volvamos a la parábola. Les dio a unos 5, a otros 2 y a otro cada uno. El punto aquí está en esto, hermano. No hay nadie, óigame bien, nadie que esté en la iglesia, que sea hijo de Dios, que conozca al Señor, que no tenga por lo menos un talento. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Y hay quienes se pasan 20 años diciendo: estoy orando al Señor que me muestre cuál es mi talento. Y el talento sigue enterrado. ¿Me entiende el punto? Y hay otros que cantan, bailan, hacen de todo. Predican, enseñan, evangelizan. O sea, montón de cuestiones, muchos talentos. La cuestión es que a cada quien le han dado talentos. Es una de las características de cuando Él partió. Y esto tiene una clara razón de ser. Por eso cuando vemos los famosos dones del Espíritu en 1 Corintios, o vemos los dones motivacionales en Romanos, o vemos los dones ministeriales en Efesios, que son total 21, encontramos una gama de formas de dones que Dios le ha dado a su iglesia, y que todo tiene un propósito, y son dones muchas veces diferentísimos. No vamos a decir que es lo mismo el evangelista que el que preside o el que da, pero todos son parte del cuerpo de Cristo, y como tales tenemos dones y tenemos funcionamientos. Por eso me encanta la alegoría que hace en 1 Corintios Pablo, cuando asemeja a la iglesia a un cuerpo humano, cuando dice que todo sirve: la oreja, la mano, el pie, todo. O sea, Dios no puso, y dice de una vez, y Dios los puso como Él quiso. O sea, Él fue el que los puso ahí para que sirvieran de una manera como Él lo diseñó. Ahora, lo que sí es que a todos se nos dio algo, y todos somos responsables de qué vamos a producir con el don o los dones que el Señor nos haya entregado. Ese es parte de cómo me va a hallar el Señor administrando lo que me dio y lo que me encargó cuando Él regrese. Vamos a leer. El que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5. El que había recibido 2 igual ganó otros 2. Y después de mucho tiempo, otra vez el mismo punto, vino el señor de aquellos siervos, y oiga esto, y arregló cuentas con ellos. Hermano, ese día me quiero meter bajo la mesa si no tengo algo producido por lo que Dios me haya dado. ¿Cuántos entendemos ese punto? O sea, arregló cuentas con ellos. Te van a preguntar, perdóneme, el día que el Señor regrese van a ir: ven para acá, ¿qué hiciste con lo que te di? Ay, Señor, es que yo esto, yo no, allá no hay excusas, hermano. ¿Me entiende el punto? Y esa es la parábola, tiene el énfasis sobre la responsabilidad de usar lo que Dios nos ha dado. Ese es el punto. Y como le digo, no todos fuimos llamados a ser un Billy Graham o a ser un Luis Palau y llenar estadios. Hay diferentes ministerios, diferentes formas de servicio a Dios, pero todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una responsabilidad de servicio a Dios. Eso es lo que debemos entender, hermano. Es parte de todo esto. Llegando, regresó y arregló cuentas. El que había recibido 5 le trajo otros 5, y su señor, aquí es interesante lo que le dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mire el elemento, hay castigo, pero hay también, ¿cómo se llama?, premio. Por eso hablamos del tribunal de Cristo. Este es del tribunal de Cristo. Llegando también el que había recibido un talento le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora, ese es el punto de muchas personas en la iglesia en general, hermano. No estoy hablando de Casa Josué, estoy hablando en general. ¿Cuántas personas no tienen un talento que lo tienen
escondido, guardado, o que toda la vida la excusa es que me da miedo. Mire, vaya y comparte, es que me da miedo. Mire, ¿por qué no canta? Es que me da vergüenza. ¿Cuánta gente no han oído así, hermano? Ahora, ese es un llamado a que analicemos si podemos estar así en las cosas de Dios. Porque todos tenemos talentos, todos tenemos una responsabilidad y todos vamos a entregar cuentas cuando el Señor regrese. Ahora, ¿qué hayamos hecho con lo que nos dio? Puede ser, como le digo, que habrán muchos que van a venir, así aquí es todo lo que tú me diste, me dio miedo hacer nada con él, porque eso fue lo que pasó aquí en este caso, hermano. Ahora, respondiendo el Señor le dijo, verso 26, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. O sea, no está diciendo que lo multipliques al 100 por 1, pero sí que lo uses. Ese es el punto, lo que le está diciendo. Y hay un tema interesante en el verso 28. Quitarle el talento y darlo al que tiene 10. Parecería injusto, ¿no? Pero él mismo lo aclara, que al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Mire, una ley que yo he visto clara en el servicio a Dios es que Dios promociona. Yo creo que muchos aquí lo han vivido. O sea, no todos empezamos en el púlpito predicándole a 1000 gentes, hermano. O sea, hay un proceso, porque Dios va viendo la fidelidad de tu corazón. Incluso a veces hay un anhelo de algún don en tu corazón que tal vez no te lo habían dado, y el Señor te lo va a dar porque sabe que lo vas a usar. O sea, hay un crecimiento porque sabe que estás comprometido con producirle fruto en todo esto. Mientras que también hay quienes se les seca el don. O sea, los dones de Dios son irrevocables, pero se les seca. Quiero decir, ya no produce nada porque ellos nunca lo ejercitaron tampoco. Ese es el punto. Y al siervo inútil, termina la parábola, echarle fuera y será el lloro y crujir de dientes. Nuevamente en esta parábola aparece un señor que dejó un encargo y que regresará. ¿Cómo se aplica esto al pasaje que estamos viendo de Hechos 1? Es el envío del Espíritu Santo. O sea, ¿quién es el que nos vino a capacitar y a dar dones? El Espíritu de Dios. Entonces no puedo decir que no. Puedo decir, no, mire, yo sí no, para eso no sirvo. Y vamos a la última. En el verso 31, en el mismo capítulo, esta tiene que ver con el tema del juicio final también. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y aquí me reservé esto al final porque aquí hay otro tema doctrinal que es muy importante mencionar. Se fue y va a volver. Y cuando vuelva, dice que todo ojo le verá. Será en el monte de los olivos, que se va a partir en dos, y entrará a Jerusalén por la puerta que locamente tienen sellada para que no entre. Pero ese es la venida. Pero en el medio está el arrebatamiento de la iglesia. Es importante hacer la aclaración. Esa no es la segunda venida, ¿correcto? Esa es la venida a traer a sus santos, ¿correcto? Y solo vendrá en las nubes y se los llevará. Pero el tiempo cuando regrese, va a regresar ya con su iglesia misma después de las bodas del Cordero. Estamos claros con todos los elementos. Eso está en Apocalipsis claramente definido. Ahora, aquí está hablando de la venida, ya del regreso total. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha, y el rey dirá: benditos de mi Padre,
heredad del reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí toca unos puntos que son parte de la responsabilidad también de la iglesia. Oiga, porque tuve hambre y me distes de comer. Aquí está exaltando el trabajo de esa iglesia, de las ovejas, no de los cabritos. Esos fueron echados a la izquierda. Dice: tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o enfermo en la cárcel vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hacéis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hacéis. O sea, la función, hemos tenido dentro de la iglesia también, se ha perdido ese elemento en muchos casos. Se han creado iglesias elitistas que no les importa para nada la necesidad, perdón, valga la redundancia, del necesitado. Y al mismo tiempo también se han levantado ministerios que solo se preocupan de darle de comer y de mantener al pecador. ¿Es cierto lo que digo? No. No hay un equilibrio. Pero el hecho que la esencia central de la iglesia sea la predicación del evangelio no significa que la iglesia no deba ser un agente de cambio hacia los necesitados. Ese es el mensaje de esto, ¿me entiende? Y esa es parte de estar preparados. Porque le digo, podemos ser muy buenos cristianos, vivir en la iglesia, venir a todos los estudios, lo que usted quiera, y servir aquí. Pero si alguien pasa allá afuera, doblamos la cara, como hicieron aquellos que el buen samaritano se detuvo a ayudar en el camino. ¿Me entiende el punto? O sea que este es otro llamado de cómo prepararse cuando el Señor venga. ¿Cómo está la sensibilidad en mi corazón a las necesidades de este mundo, hermano? ¿Me entiende? Y créanme, hay tremendas necesidades por todos lados. Y claro, no estoy diciendo que nos convirtamos en una Madre Teresa que dedicó su vida precisamente a eso, pero no significa que la iglesia no deba tener compasión del necesitado. ¿Me entiende el punto? Y le digo, mucha de la obra evangelística se hace a través de un pan, a través de una camisa. Hay un pastor que ahora está en Sevilla, en España, alguien que conocimos cuando trabajábamos en Pavón con mi cuñado, el que murió. Y le digo, este hombre una vez para un diciembre que hace mucho frío, mi cuñado era un gringo, se quitó una chumpa y se la regaló. Y esa persona empezó a asistir a los estudios y después dio testimonio que por el gesto de esa chumpa, él había botado sus barreras y se había acercado al Señor. Y ahora es un pastor misionero hace 20 años en España. O sea, puede haber un tema de acercamiento por esa parte, y es lo que la última parábola enfatiza. Enfatiza la necesidad. Por eso dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fíjese que mi cuñado tenía un ministerio que era mero simpático. Ellos iban a la Línea y a la Quinta Avenida, donde están las prostitutas, y les llevaban cena en la noche, y esa era la puerta para irlas a evangelizar. Incluso se fundaron algunos lugares que recogían jovencitas muy pequeñas para ayudarlas a salir de esa vida. Le digo, la iglesia tiene una responsabilidad de eso también. Es parte de todo el paquete completo, sin descuidar nunca que el principal punto es el corazón del hombre a través de la predicación del evangelio de Jesucristo. Amén. Bueno, termino con esto. Vimos cómo se amarra las 4 parábolas. Hay más parábolas. Está la de las vírgenes que no llenaron las cuestiones de aceite. Hay varias parábolas que son siempre bajo el tema de un señor que regresa y alguien no está listo, de alguien que le entregaron algo y no lo administró bien. El punto es, primero, lo dijimos, ¿va a regresar el Señor? ¿Sí o no?
aunque todavía hay algunos así. ¿Va a regresar o no, hermano? Va a salir el sol mañana temprano. Esa es la certeza con que podemos decir que va a regresar. ¿Quién sabe el día y la hora? Solo el Padre en su potestad. El punto es cómo nos va a hallar. ¿Me entiende? ¿Cómo nos va a hallar? Administrando bien, usando los dones. ¿Cómo nos va a hallar? Haciendo lo que nos mandó a hacer, aprovechando ese privilegio tremendo de ser receptáculos del Espíritu de Dios. ¿Cómo nos va a encontrar? Y nos va a pedir cuentas. En Juan capítulo 14, verso 1, termino con esto. Jesús está hablando, ese pasaje es muy importante. Está hablando con los discípulos y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza más maravillosa de la iglesia. Esa es la visión hacia dónde vamos. O sea, ese es el futuro eterno, glorioso que Dios tiene para los que le aman, dice la palabra. Pero en el ínterin de su venida, a trabajar. Este es el tiempo de trabajar. Es el tiempo de hacer las cosas en tiempo y fuera de tiempo, y de poner todo lo que Dios nos haya dado al servicio de la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, esta mañana por tu pueblo, por tu iglesia, no solamente acá en Casa Josué, sino tu iglesia en todas partes. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos llama a preparación. Nos llama, Señor, a saber que tú vas a volver. Cuando sea, no importa. Lo importante es que vas a venir, y lo importante es cómo nos vas a hallar. Nos vas a hallar preparados, trabajando, usando lo que nos has dado, expandiendo el reino de los cielos, predicando el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, ayudando a la necesidad de los hombres, Señor, como tú nos vayas a encontrar. Perdónanos que muchas veces como iglesia somos indiferentes, muchas veces como personas, Señor, hemos descuidado también dones que tú nos has dado. Perdónanos y ayúdanos cada día a tener un mayor compromiso con ser hallados fieles el día que tú retornes. Gracias, porque sabemos que tú has ido a preparar lugar para que donde tú estás estemos contigo para la eternidad. Gracias, Padre, porque sabemos que tienes un plan perfecto en la vida de cada uno de nosotros, y que al final podemos gozarnos estando en ese plan delante de ti. Bendice tu iglesia, bendice mis hermanos Pulido, bendice esas iglesias donde ellos están ministrando, Señor, ahí en Coatepeque y creo que en otro lugar. Sigue adelante, Señor, también con la obra de los hermanos pastores. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.